Bueno, muy buenas noches para todos y para todas, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra cátedra abierta, agradeciendo nuevamente la presencia de nuestro invitado, el doctor Cristian David Rivera, que en esta semana nos acompañó en una reflexión muy bonita sobre el principio de solidaridad y la importancia de realizar una buena afiliación a los subsistemas de la seguridad social y adicionalmente a los procesos que tienen que ver con un correcto pago o cotización a la misma. Y el día de hoy vamos a seguir con la reflexión ya desde otro punto y es pensarnos en ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde el marco normativo y es por esto entonces que vamos a dar inicio con el proceso, pero antes vamos a darle la palabra a nuestra líder de área y posteriormente entonces pasamos a la proyección del infográfico y a la presentación de nuestro invitado especial. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Gracias. Bueno, entonces, para quienes no me conocen, mi nombre es Diana Vázquez, docente del programa de trabajo social de la Universidad Católica del Norte y les doy pues la bienvenida también a este espacio que tenemos hoy en el marco precisamente del tema que nos compete, que es la seguridad y salud en el trabajo y qué relación tendrá trabajo social en esa gestión de esos sistemas de seguridad y salud en el trabajo. También desde la coordinación del programa de trabajo social se les da la bienvenida y se le agradece a nuestro invitado, el abogado y magíster Cristian David Rivera, por aceptar la invitación y acompañarnos en este rato que vamos a estar conversando en torno a este tema de gran interés, sobre todo pues para las organizaciones que hoy se ven obligadas a cumplir con este requisito de ley. Entonces, buenas noches, bienvenidos y muchas gracias, abogado Cristian David. Buenas noches para todos, ¿no? Mil gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un gusto acompañarlos en este espacio y, digamos, ser parte como como lo mencionábamos en la charla pasada, de esta conversación entre saberes, porque siempre es muy importante esa interdisciplinariedad al momento de acercarse a los temas de la seguridad social y en este caso la seguridad en el trabajo, que también resulta ser un área transversal para las distintas profesiones que interactúan en ella y las empresas pues en el país. Entonces, bueno, si quieren vamos empezando. Tenemos infográfico y todo. Excelente. Listo. Bueno, empiezan a llegar invitados. Bueno, yo creo que podemos partir para hablar del tema que nos convoca esta noche, seguridad y salud en el trabajo, entendiendo que venimos en una historia y que, como lo mencionábamos en la charla anterior, lo que busca el sistema de riesgos laborales básicamente ha sido proteger al trabajador frente a la ocurrencia de una serie de riesgos y contingencias derivadas del riesgo laboral, del riesgo que crea una empresa para sus trabajadores y que por tanto, pues está el empleador en la obligación de resarcir cuando se materialice un riesgo y de prevenir o reducir el nivel de exposición a ese riesgo para que las personas no sufran daños. Frente a la parte de responder por los daños que ocurra, pues la ARL tiene una serie de prestaciones asistenciales y económicas donde le paga a la persona un subsidio por incapacidad, le da unas atenciones dentro de un plan casi ilimitado, le da una indemnización si pierde un porcentaje de su capacidad laboral, le da una pensión si queda inválido o pensiona a sus beneficiarios en caso de que quede pues como un fallecimiento, un evento mortal en el sistema. Pero a la par de toda esta parte indemnizatoria y de prestaciones asistenciales viene un bloque muy grande y es la prevención de riesgos. De hecho, muchas veces se suele hablar en las ARL o cuando se menciona las ARL se piensa en la pensión, en el pago de incapacidades y demás, pero hay un tercer paquete de prestaciones que cubre la ARL junto con la empresa y es todos los servicios de prevención y promoción. Y ahí es donde se articula con lo que hoy en día llamamos sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
es eso que nos permite aminorar la exposición a riesgos de los trabajadores, evitar que se enfermen, evitar que sufran accidentes. Este sistema, hasta antes de la Ley 1562 de 2012, que es la gran reforma más reciente en el sistema de riesgos laborales, se conocía como salud ocupacional, todavía uno lo escucha mucho, el sistema de salud ocupacional, y en su momento era un sistema que tenía 4 grandes ejes: medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial, seguridad industrial, y con esos ejes trataba de darle respuesta a las necesidades de prevención dentro de las empresas. Lo que va a ocurrir en el 2012 con la expedición de la Ley 1562 es que pasamos a pensar ya en un sistema integral, un sistema mucho más estructurado, y ya por eso lo consideramos un sistema de gestión bajo un ciclo PHBA. En este sistema de gestión, entonces ya va a estar todo concatenado para generar esa prevención en el tema a los trabajadores, bien sean trabajadores dependientes, bien sean contratistas, pues trabajadores independientes, los que tengan que hacer parte de este sistema. Esto en aras de llegarle a más población y de mejorar la efectividad del sistema para evitar que se presenten eventos, no solo eventos mortales, eventos en general, cualquier tipo de evento, sea accidente o enfermedad. Ahora, hoy en día, entonces, digamos, la Ley 1562 trajo varios cambios a nivel semántico, a nivel de conceptos que es bueno que tengamos en cuenta. Siempre hablar de seguridad y salud en el trabajo, de accidente de trabajo, ya de enfermedad laboral. Antes hablábamos de enfermedad profesional, ya son laborales. El sistema ya no es riesgos profesionales, sino riesgos laborales. Y ya nos vamos enfocando más en una forma de ver el trabajo más amplia. Y allí es donde nos vamos a enfocar ya en el sistema de gestión. El sistema tiene una serie de condiciones para su operación. Digamos que hay un desarrollo que se ha venido dando a lo largo del tiempo con el sistema de gestión. Y, por ejemplo, una de las normas más importantes para efectos de medir la calidad de un sistema y saber si estamos en un adecuado sistema es la resolución 312 de 2019, la resolución sobre los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, lo que debe cumplir mínimamente un sistema. Y ahí hay un punto muy importante y que creo que es como el punto también uno de los puntos de partida para la conversación de esta noche, y es donde se articulan las áreas. Porque esta resolución, por ejemplo, viene y nos dice: pilas, dependiendo del tamaño de la empresa y del tipo de riesgos que esté expuesta, va a ser la cantidad de estándares que tenga que cumplir. Y dependiendo del tipo de estándares que tiene que cumplir, van a ser los profesionales o las personas que intervengan en el mismo. Entonces, para poner un ejemplo, el estándar, digamos, más sencillo: empresas con 10 o menos trabajadores clasificadas en riesgo 1, 2 o 3. Esas empresas no tienen que tener un sistema tan robusto, tan amplio. Estamos hablando de empresas súper chiquitas que no necesariamente tendrá que contar, por ejemplo, con un profesional que les realice todo el sistema, un profesional en seguridad y salud en el trabajo, un ingeniero, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, una persona con un posgrado en esta área. Basta, por ejemplo, de acuerdo con lo establecido en la norma, que sea una persona que tenga su licencia y que haya cursado, digamos, una tecnología, una técnica en seguridad y salud en el trabajo. Podrá montar el sistema, podrá diseñarlo. Claro, hay otras cosas que quedan vedadas. Por ejemplo, si uno va a hacer investigaciones de eventos mortales, cuando hay un muerto o el fallecimiento de un trabajador por causas presuntamente relacionadas con la labor, pues esa investigación del mortal sí la tiene que hacer alguien que sea profesional. Un profesional en seguridad en el trabajo tiene que ser el que haga esa investigación, no la puede hacer desarrollada por tecnólogos o que vayan a asumirla. Pero el tecnólogo sí puede montar el sistema. ¿Y qué es montar el sistema? Es diseñar todos los ciclos básicos que van a comprender el desarrollo del sistema, verificar, por ejemplo, temas de afiliación, ejecutar programas de capacitación, promoción y prevención dentro de la empresa, elaborar el plan anual de trabajo, porque pues pensemos que eso ya está dentro de un ciclo PHBA en el que hay que elaborar, verificar, hay que ejecutar, hay que estar pendiente como de todo la estructura del ciclo, y de eso entonces tiene que dar cuenta en el programa anual de trabajo. Tiene también que estar pendiente de las evaluaciones médicas que se realicen, las de ingreso, las periódicas, las de egreso,
identificar peligros y ejecutar pues como esas actividades de control de riesgos, precisamente para tratar de disminuir la posibilidad de que los trabajadores tengan un accidente o se les genere una enfermedad. Y son cosas que puede hacer fácilmente el tecnólogo en seguridad en el trabajo con licencia. Cuando pasamos a otros escenarios que son ya más exigentes, por ejemplo, empresas de riesgo 4 y 5 o empresas de ya muchos trabajadores, más de 50, esas empresas sí deben contar ya con un profesional que les monte el sistema, será el que firme toda la documentación del sistema y será quien vele pues como por la ejecución del mismo. Pero digamos que dentro del equipo puede tener personas que conozcan de seguridad en el trabajo y le ayuden, bien sea a hacer las capacitaciones, bien sea que le ayuden a hacer la verificación de los lugares de trabajo para validar exposición a riesgos. Habrá cosas pues que no se puedan hacer, por ponerles un ejemplo. Dentro del sistema de gestión está el área que solíamos llamar medicina del trabajo, que se encarga de hacer las evaluaciones médicas ocupacionales. ¿Y quién debe hacer esas evaluaciones? Un médico. Un médico con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Ese médico realiza una atención, valora a una persona, bien sea en el examen de ingreso, en un examen periódico o en el de egreso, identifica cómo se encuentra, lo deja en un registro de la historia clínica ocupacional y genera un concepto. Dos documentos distintos, la historia y el concepto. El concepto es un documentico que tiene los datos muy puntuales de si la persona puede realizar las labores, por ejemplo, si es un examen de ingreso, es el concepto de aptitud donde indica si puede realizar las labores, si tiene alguna recomendación, alguna restricción frente al trabajo, si es apto, si no es apto, y eso le llega al empleador. Sencillo. Sin datos clínicos debe ir ese concepto, ¿no? Y ya la historia clínica, que es el resumen de la atención, lo que me va a respaldar ese concepto, lo que me lo justifica. Y esa parte no puede ser conocida sino por personal de salud, por equipo médico del trabajo, por otro médico del trabajo dentro de la empresa. Eh, Eventualmente se ha considerado que también, por ejemplo, profesionales de enfermería o el psicólogo, pues para las evaluaciones de riesgo psicosocial, pues tendrá también, por ejemplo, una custodia de la información que produzca, pero no puede, por ejemplo, el ingeniero conocer la historia clínica ocupacional, no puede, por ponerles un ejemplo, el área de trabajo social, conocer la historia clínica ocupacional, no pueden el empleador en como tal conocerla. O sea, el área de talento humano no puede decir como yo tengo acá la historia clínica ocupacional de los trabajadores, esto está prohibido expresamente. Solamente el médico va a garantizar la custodia de esa información. Muchas veces lo que pasa es que se manda a hacer las evaluaciones en IPS y esas IPS son las que custodian la data y le entregan solo copia de la historia clínica si hay un médico dentro de la empresa que la pueda manejar. Pero de resto, esa historia clínica no queda en manos de nadie. Entonces ahí es donde uno comienza a conjugar. Bueno, ¿qué actividades podría realizar una persona que tenga entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo y qué actividades, digamos, tienen un perfilamiento específico? Exámenes ocupacionales, pues solamente el médico. Custodiar esa información, acceder a ella, solamente el médico. Hacer una investigación de un evento mortal, como les decía ahorita, solamente un profesional en seguridad y salud en el trabajo, con la debida licencia. Montar un programa para empresas que tengan que cumplir con estándares más elevados de seguridad en el trabajo, no con el básico. También tendrá que ser un profesional. Hay puntos donde ya le corresponde esa responsabilidad a otra área, pero no significa que una persona con entrenamiento no pueda participar en las otras labores, como lo mencionaba ahora, capacitaciones, seguimientos, el apoyo dentro de todo el sistema. Ese es un punto también sumamente importante. Recordemos que el sistema trató de articular múltiples ejes. Entonces, no solo articular la parte médica, articular también incluso la parte de afiliaciones. Uno de los estándares que revisan en el sistema de gestión es la correcta afiliación a los sistemas de la seguridad social, Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y Sistema General de Riesgos Laborales. Eso es una labor que debe hacerse dentro del sistema y que debe generar unos soportes para poder hacer la verificación de su cumplimiento. Eso fácilmente lo puede hacer alguien que tenga conocimientos en seguridad social y en sistema de gestión. Entonces son áreas donde uno puede ver que convergen esos saberes.
obviamente, respetando o el perfilamiento que requieren otras actividades. Y digamos que el sistema de gestión lo que va a intentar es prevenir una serie de eventos, de índole laboral, los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales. Y ahí es donde cobra mucha importancia que tengamos en cuenta qué son este tipo de situaciones. Entonces, un accidente de trabajo, aquel suceso repentino que ocurre por causa o con ocasión de la labor que se está realizando. Para no irnos como a la definición tan técnica de que si es directo, si es indirecto, podemos definir de una manera muy sencilla. Un accidente de trabajo por causa del trabajo, valga la redundancia, o de la labor, es básicamente lo que se desprende directo de mi labor. Les pongo un ejemplo. Un trabajador que se dedica, digamos, a la parte de empresas de energía, está reparando un cableado eléctrico y se electrocutan en la labor. Es una cosa directa, o sea, es parte del riesgo que yo estoy asumiendo al realizar esa labor. Ahí no hay lugar a ningún tema. Es un riesgo directo, es un accidente por causa del trabajo. Y con ocasiones cuando me ocurre o le ocurre a la persona, al trabajador, en el desarrollo de la labor, pero no por esa labor puntual, sino por estar desarrollando esa labor. Para ejemplificarlo, la misma persona arreglando el poste de luz se baja y cuando ya se va a montar al carro llega un perro bravo y lo muerde. Es un evento es un evento que no está dentro de la labor, pero que llega y lo impacta allí. Es un evento indirecto, como le llaman en la doctrina. Básicamente es un accidente de trabajo, sí, está en la ejecución de sus funciones y le pasó eso. ¿Por qué le pasó eso? Por estar como en la vivienda en el lugar equivocado. Estaba de malas y ese día llegó el perro y lo mordió. Eso también se considera accidente, pero ya no es por causa del trabajo, es con ocasión del mismo. Es un accidente de índole indirecto. Y también tendremos incidentes. Incidentes ya es cuando dentro del accidente, perdón, dentro del hecho que ocurrió, no hubo lesiones en las personas. Entonces, por poner un ejemplo, la persona está dentro de las instalaciones de la empresa y se cae un ventilador del techo, cae al lado de él y no le pasó absolutamente nada. Un incidente. Pues, pudo haberle generado un daño, pero no se lo generó finalmente. No hubo riesgo, no hubo un riesgo, pero no le materializó en la salud a la persona, no lo afectó. Entonces, allí tendríamos un incidente de trabajo. Es muy importante diferenciar esos dos, porque el accidente es lo que finalmente me va a generar una obligación de reporte a través del FURAT, que es el formato único de reporte de accidentes de trabajo, al ARL, para que la persona pueda recibir las prestaciones asistenciales y económicas a las que tenga derecho y hacer las investigaciones del caso, y porque las empresas tienen que reportar constantemente sus estadísticas de accidentes y de incidentes. Y también tendremos las enfermedades laborales, que la enfermedad ya es otro evento en el que se materializa el riesgo en la salud del trabajador, pero que ocurre lentamente en el tiempo. La norma lo establece como la exposición prolongada a un factor de riesgo que genera una afectación en la salud del trabajador. Entonces ahí es donde uno puede poner un ejemplo. La persona que por estar todo el tiempo realizando movimientos, digamos, poco ergonómicos, unos arcos de movimiento complejos en el hombro, termina con un manguito rotador, porque todo el tiempo por su labor tenía que estar en esta posición, por ejemplo, haciendo unos arcos pues, que le generaran impacto a la parte osteomuscular y termina con un manguito rotador. Las personas que en el escritorio, que estamos todo el tiempo allí escribiendo y de pronto tengamos algún tipo de movimiento repetitivo que nos haga que no sea, digamos, adecuado desde el punto de vista ergonómico, me va a generar un túnel carpiano, una tendinosidinovitis, etc. Esas ya vienen a ser enfermedades laborales porque no se generan de un momento a otro, no se generan con un movimiento traumático, se generan a través de la exposición prolongada a un factor de riesgo. Y allí ya entonces tendríamos una enfermedad de origen laboral. Pasa mucho, hay un fenómeno muy interesante cuando uno se pone a ver el tema de los accidentes y las enfermedades, y es que las personas a veces se confunden con los temas. Y
pasa mucho con los accidentes que generan 0 secuelas. Ponerles un ejemplo, un trabajador está descargando unos bultos y en esa labor se cae y se golpea la columna, se golpea la espalda. Se levanta con el dolor aquí en la espalda, el dolor bajito, Consulta, reportan eso como un accidente de trabajo, se cayó mientras estaba realizando la labor porque digamos que el suelo estaba húmedo y no lo habían señalizado, o había un cableado, había un factor de riesgo, él se tropieza con ese factor y termina generando pues como el accidente. Lo reportan como accidente de trabajo, lo atiende la ARL, le dicen usted tuvo una contusión, un golpe en la espalda, le generó un tema de un lumbago, y la persona sigue con el lumbago, un lumbago que se debe resolver en un mes, 2 meses. Esta persona lleva un año con un lumbago hasta que le hacen unos exámenes y determinan que no tiene un lumbago, sino un trastorno de disco lumbar. Un trastorno de disco que se genera en realidad por una exposición continua a factores de riesgo pues allí osteomusculares. Es un desgaste a nivel lumbar. No es algo que se produce con un golpe. Y la persona dice, no, es que desde que me golpeé estoy que no puedo, que no siento, que siento encalambradas las piernas, que tengo dolor, que no me puedo mover, que tengo esto y lo otro. Y todo se lo atribuye al golpe. Y llegan y le califican ese golpe, en la ARL le califica en primera oportunidad y le determina que tiene una pérdida de capacidad laboral del 0%. Y entonces las personas dicen como, venga, pero ¿por qué tengo un 0% si yo no me puedo mover? Si me duele todo, si me duele la espalda, si tengo las piernas encalambradas, ¿cómo sí que un 0%? Y entonces vienen y le dicen, no, lo que pasa es que usted está confundiendo. A usted el accidente no es lo que lo tiene así. Usted tuvo un accidente, sí, se golpeó, sí, pero en realidad lo que usted tiene es un desgaste a nivel de columna que se generó por mucho tiempo de exposición a malas posturas o a pesos o a una sobrecarga en el peso que usted estaba cargando. Eso es lo que le generó realmente la enfermedad que usted tiene. Usted no tiene un simple lumbago, usted tiene un trastorno de disco por desgaste, una enfermedad degenerativa. Entonces la persona va a insistir siempre, no, es que yo me golpeé y desde ahí no queda igual. Pero va a haber que diferenciar esos dos puntos. Por eso es tan importante diferenciar un accidente y una enfermedad laboral. Porque además esa patología que él tiene, ese trastorno de disco, se va a presumir de origen común. Hay una presunción en el sistema y es que las patologías que no se encuentren calificadas como de origen laboral se consideran de origen común, salvo las enfermedades laborales directas, que son muy poquitas. De resto, todo el mundo general de las enfermedades va a ser considerado de origen común hasta que se califique como de origen laboral. Entonces la persona va a decir, ¿cómo así? Yo, entonces, ¿en qué término estoy? Pues esa patología es de origen común hasta que se califique como laboral y lo van a tener que atender ya por la EPS con un tipo de prestaciones distintas, con unos topes, con una situación bien diferente a cómo atiende el Sistema General de Riesgos Laborales. Y le van a decir que lo que él tiene no se lo causó el accidente. Entonces, por eso es importante diferenciar accidente de enfermedad, porque entonces uno con esa diferencia no puede decir, listo, el accidente no le generó secuelas, fue un lumbago que se resolvió. Lo que él tiene es otra cosa, que es, que es derivada de una exposición continua a un factor de riesgo. Hay que mirar entonces si ese factor de riesgo es laboral o es común. Y entonces ya es donde uno podría llegar y pedir la calificación de la patología de base, de esa patología osteomuscular que tiene la persona en la columna. Y decir, vea, lo que pasa es que él lleva 15 años cargando bultos. Y claro, él entró bien a trabajar, durante todo el tiempo no se le hizo una correcta asesoría sobre el tema de cargas, él no tenía pausas activas, a él no se le hizo seguimiento de nada, el empleador no controló el riesgo, el sistema de gestión brilló por su ausencia y el trabajador ahorita está en esta circunstancia, tiene una patología derivada de este tema. Si uno prueba que hay elementos de riesgo en el trabajo, que su labor le implicaba esa exposición a sus elementos de riesgo, que no había ningún tipo de control a los mismos, pues fácilmente puede llegar a que se le declare de origen laboral la patología de base que tiene. Y entonces la persona iba a tener un accidente de trabajo calificado o una enfermedad laboral calificada.
Y ahí sí ya estaríamos hablando de que lo que necesite para curarse el tema de la espalda o la pérdida de capacidad que se le derive porque se le establezca una secuela allí, pues ya sí va a ser atendida por el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, miren la importancia de uno saber diferenciar un accidente de una enfermedad, porque finalmente tienen flujos, flujos distintos. Pasaba mucho hasta la ley 1562 que también teníamos una dificultad en el tema de accidentes, y era que cuando uno pensaba en accidente de trabajo, siempre estaba el tema de que fuera un daño físico, porque la norma sí lo establecía, la perturbación física, funcional. Entonces era un daño fisiológico, daño al cuerpo. Pero ¿qué pasaba con esos accidentes que en realidad dañaban? Era la parte psíquica. Eso no estaba dentro de la definición. Y eso era bastante problemático al momento de realizar una calificación de un evento, por ponerles también un ejemplo. Conductor de tractomula que va manejando y en el momento de los paros camioneros pasa por un retén, no para, no frena, antes acelera, le tiran piedras, le rompen el cristal del vidrio, cristal del vidrio, el cristal pues, del frente. Perdón que de carro sí. Eh, no le pasa Parabrisas. nada, el parabrisas. A él no le pasa nada, pero llega súper asustado al primer pueblo que puede, se baja temblando, asustado y queda con un tema de estrés postraumático. Está con una patología de estrés postraumático. Entonces uno iba a ver las definiciones que había en su momento antes de la 1562 y eso no era una enfermedad laboral, porque fue un evento instantáneo, repentino. Entonces no podía encajarme como una enfermedad. Pero uno iba a ver la definición de accidente y tampoco encajaba como accidente porque es que el accidente me hablaba de perturbaciones físicas funcionales. Entonces uno se quedaba muchas veces corto para esos puntos de calificación. Ya ahora con el X62 del 2012, pues la cosa mejora porque ya incluyen expresamente el tema de enfermedades psíquicas. Entonces, ese estrés postraumático de la persona, de inmediato uno lo puede relacionar con un accidente de trabajo porque es una secuela que queda de esa exposición a ese factor de riesgo. En ese caso, un riesgo público que se le materializó al conductor. Entonces, también muy importante tener en cuenta ese tema de las definiciones. Comprender muy bien cómo operan para saber uno qué reporta y qué no reporta y cómo facilitarle mucho la vida al trabajador, porque en el momento en que ocurren los hechos, pues lo que más se necesita es tener este tipo de claridades para saber por cuál lado del sistema encauzar a la persona. Saber si se encausa Doctor, por... Hola. qué pena, tenemos una manito levantada de la docente Diana hace buen rato. Si sería viable que se haga como un Sí, sí, claro, conversatorio desde ese punto. por supuesto, claro. Bueno, quería era sobre todo cuando estabas hablando de los accidentes y los incidentes, más como también poder hacer una claridad de pronto de tu parte y es a veces a las personas se les genera mucha confusión con este tema, ¿cierto? Bueno, ¿qué realmente es un accidente? ¿Cuándo es un accidente? Hay personas que, por ejemplo, preguntan, si me pasa algo en el desplazamiento de mi casa, ¿sí? A la empresa y, por ejemplo, voy, los que son mensajeros y que tienen a su disposición las motos, ¿sí? Por ejemplo, el vehículo, o los que manejan un camión y tienen bajo su disposición, es decir, parquean cerca de su casa y cuando salen de su casa toman el camión y se dirigen a la empresa y les pasa algo en ese recorrido, es un accidente de trabajo. Bueno, ahí vamos a ver varias situaciones. El accidente que ocurre en ese transcurso, en ese desplazamiento de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, se conoce en la doctrina como accidente o riesgo in itinere. Hay que decirlo en latín porque nos gustan los latinazgos en el derecho. Entonces se le llama así riesgo in itinere. Ese, de acuerdo con la normativa colombiana, será accidente de trabajo si y solo si el empleador da el medio de transporte al trabajador. Entonces, por ponerles un ejemplo, a mí la empresa no me da nada para transportarme, no me dan vehículo, ni me pagan un transporte, ni me ponen un bus, ni nada de eso. Yo tengo que llegar por mis propios medios a la empresa.
Si yo me voy desplazando en un taxi hacia el trabajo y me chocan y me pasa algo, pues realmente eso no va a ser un accidente de trabajo. El empleador no me suministró el medio de transporte, entonces se descarta como accidente de trabajo en la normativa colombiana. Si por el contrario, perdón, mi perrito, siendo perrito, si por el contrario el empleador me da un medio de transporte, me pone por ejemplo una ruta de bus, yo llego al punto de recogida y el bus pasa por mi casa y me lleva y a ese bus lo chocan, eso es accidente de trabajo. ¿Por qué? Ya estamos bajo la espera del empleador, el empleador me dio el medio de transporte. Caso del mensajero, si el empleador le da la moto y le permite que la utilice para llegar al trabajo, para devolverse a la casa, también sería un accidente de trabajo por riesgo in itinere, porque allí hay una acción de la empresa de entregar el medio de transporte a su trabajador. Entonces, en esos casos sí sería un accidente. Hay otros casos que también se pueden generar. Cuando, por ejemplo, no es que yo me esté desplazando hacia de mi casa al lugar de trabajo, sino que me desplazo intermunicipal o interdepartamental por orden de mi empleador. Ponerles un ejemplo, las personas que se dedican a hacer visitas comerciales. Se tienen que ir a hacer visitas comerciales a empresas para vender, los vendedores de X o Y temas, asesores comerciales y se desplazan de un municipio a otro para visitar a un cliente. Y en ese transcurso, así sea con su propio vehículo, se accidentan, es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque es que él no está yendo hacia ese otro municipio de paseo. Él no está yendo porque solamente quiera visitar la familia o ver qué lindo es el municipio. No, su objetivo principal es cumplir una función laboral. Él se está desplazando en razón de eso. Si allí le ocurre el accidente en ese transcurso, se conoce como accidente de trabajo. Y ahí, incluso independiente de si el empleador le está suministrando el transporte o no, puede que yo vaya en el carro. Pues la persona del ejemplo vaya en el carro, para no ponerme a mí. Si se accidenta en el propio carro de él, igual es accidente de trabajo, porque va en cumplimiento de su labor. Si, por ejemplo, le ordenan un desplazamiento hacia otra ciudad, para cumplir con ya no visitar una empresa, sino te tienes que ir a, no sé, otra sede que tenemos en la capital, en Bogotá. Tienes que ir a Bogotá a estar unos 3 días en la sede de allá para X función. Como estoy bajo esas órdenes del empleador que me pidió que me desplace hacia allá, eh, todo lo que yo haga mientras esté bajo órdenes del empleador también es accidente de trabajo. Entonces, por ese poder de subordinación que tienen los empleadores, lo que me ocurra en ese transcurso va a ser también accidente de trabajo, hasta que la persona rompa el nexo. Digamos que cuando uno va a analizar un accidente de trabajo, uno trata de ver nexos causales, uno trata de ver unas consecuencias lógicas entre un hecho y el hecho, pues pongamos así, entre distintos nodos de hechos, entre el hecho que causa el daño y el hecho que, digamos, permite llegar a esa consecuencia. Para ponérselos en un ejemplo. A una persona le dicen, usted vive en Medellín, pero el empleador le dice, se va a desplazar hacia el municipio X, Amalfi, a hacer unas labores en ese municipio. Listo. Lo que le pase en ese transcurso es accidente de trabajo, está bajo las órdenes del empleador ese transcurso, ese trayecto. Pero la persona estando allá cumple la labor y dice, no, pues en la noche va a salir a tomarme unos traguitos. Y sale de noche y se queda en el parque del pueblo tomándose algo. Allá se toma más de la cuenta, se pone a luchar contra o a pelear contra un tipo X y le terminan hiriendo. ¿Qué culpa tiene el empleador de que el otro se haya puesto a tomar de noche y haya terminado en una pelea y lo hayan herido? Ninguna. Entonces miren que hay un ciclo causal que viene, la orden del empleador en Medellín de que él se desplace hacia Amalfi, pero cuando él está en Amalfi llega otro nexo causal y me interrumpe esa línea. ¿Y cuál es ese otro nexo causal, ese otro ciclo causal? Que yo voluntariamente decido ir al parque a tomar y me pongo a pelear. Eso no tiene nada que ver con la labor, entonces eso no es un accidente de trabajo. Pues miren que ahí, por ejemplo, uno tiene que saber mirar muy claramente esas líneas lógicas de secuencia de hechos para poder determinar cuando estamos en un accidente.
También cuando los empleadores le pagan la recreación a sus trabajadores, entonces los mandan de paseo. Entonces, por ponerles un caso muy triste, en diciembre sí que pasan estas cosas y en enero, porque son los momentos en que las empresas le hacen los temas recreativos a los trabajadores. Entonces se los llevó a paseo de finca y está en el paseo de finca, uno de los trabajadores se lanzó a la piscina, calculó mal, se dio contra el borde de la piscina en la cabeza y se murió. Accidente de trabajo. No es que estuviera trabajando, pero estaba en el paseo de la empresa que le patrocinó el empleador. El empleador tiene que controlar riesgos incluso en esos momentos. Incluso en esos momentos tenía que ver a alguien que estuviera allí pendiente de que ellos no se estuvieran tirando como locos a la piscina. ¿Sí? O sea, hasta de eso se genera un accidente de trabajo. Todos esos temas de paseo de empresa, ahí está el punto. Quisiera ahí agregar algo, Cristian, precisamente en torno a lo que estás ilustrando, porque digamos que desde trabajo social, nosotros en lo organizacional, sí que hacemos ejercicios de ese tipo, ¿cierto? Entonces, de programar este tipo de actividades para el bienestar laboral, de fin de año, como tú lo estás mencionando en el ejemplo, y tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas con este tipo de cosas que estás mencionando, porque finalmente todo lo que pase en torno a ese evento, esa actividad, que pues puede ser en cualquier fecha del año, pues va a ser nuestra responsabilidad, ¿cierto? Como empresa. Y digamos que recuerdo mucho un caso que fue muy delicado, posiblemente lo conoces, hace unos años, de una empresa que movilizó también a varios trabajadores en buses. Ese bus tuvo un accidente. Sí, y no, eso fue tenaz. Creo que hubo muertos, ¿cierto? Creo que hubo muertos y heridos pues muy graves. Hubo como Y 30 todo, heridos. sí, eso fue, digamos, un asunto que incluso llevó a que pues muchas organizaciones empezaran a revisar con mucho más cuidado sobre todo el tema incluso del transporte, ¿cierto? Que ahora está también regulado con la norma, ¿sí? De hecho, cuando entonces las empresas hacemos alguna contratación de este tipo de servicios, tenemos que garantizar incluso que ese transporte cumpla con la normatividad, que seguramente tú la vas a mencionar, y que es nuestra obligación verificar, ¿cierto? Es decir, la empresa que nos presta el servicio lo tiene que cumplir, pero nosotros estamos obligados a verificar esa información, ¿cierto? Porque todo lo que pasa es nuestra responsabilidad. Entonces, me parece que esto es de gran importancia e incluso ahorita con los ejemplos que estabas dando antes de mencionar como este tema de los eventos, que es muy, muy propio como de nuestra área en trabajo social, también hay otro asunto y es cuando nosotros tenemos personal a cargo y le pedimos que vaya y nos compre una empanadita, un café, ¿cierto? Porque es que tenemos mucha hambre, no hemos tenido tiempo de comer algo y entonces, claro, la persona sale voladita o voladito a comprarnos eso y si le pasa algo a esa persona en ese mandado, ¿cierto? Adivinen, es un accidente de trabajo, porque está bajo la instrucción, ¿cierto? Directa de un jefe, ¿sí? O de una persona que tiene efectivamente allí un ejercicio de autoridad de subordinación, ¿cierto? Entonces, eso también me parece que es importante aclararlo porque a veces, digamos que en esa informalidad, ¿sí? Que tenemos y que manejamos en las empresas, pues asumimos unos riesgos muy necesarios, ¿cierto? Que no logramos dimensionar y que de los cuales tenemos que asumir las responsabilidades. Dale, Cristian. Incluso en los eventos, por ejemplo, uno encuentra empresas que lo que dicen es como, hagamos una fiesta. No, hagamos una fiesta. ¿Y qué condiciones vas a hacer de la fiesta? No, muy sencillo. Compramos dos garrafas de aguardiente, les ponemos música en un equipo y en las mismas instalaciones de la empresa hacemos la fiesta. Entonces, conocí un caso en que una empresa hizo eso, pues para cumplir con el tema de recreación. La recreación que les dio fue
ponerle la fiesta con trago y música y un asado. Y en las instalaciones de la empresa. Y un trabajador que ya había bebido bastante se tropezó con unos estantes, unas cosas bien pesadas que tenían en la estantería y se le vino eso encima. Y quedó un cerro de tiempo hospitalizado, estuvo bastante grave. Y uno va a ver, claro, accidente de trabajo. Ah, es que él estaba tomado. Sí, ¿quién le dio el trago? Ah, ¿y de dónde estaba? En la empresa. Ah, entonces por eso es muy complejo el tema de hacer ese tipo de actividades con licor. Entonces uno siempre recomienda, pilas, no les vayas a dar licor en un evento laboral. Esa es la peor idea que uno puede tener porque de ahí sale algo. Siempre sale algo. ¿Y quién termina respondiendo? La empresa, porque se vuelve un accidente de trabajo. Y hay algún punto muy importante, porque algunos me podrán decir, ah, pero realmente no responde la empresa, paso tiene ARL, la ARL paga. No, resulta que hay una figura adicional que se llama responsabilidad por indemnización plena de perjuicios o lo que en el medio se conoce como culpa patronal. Cuando el empleador tuvo negligencia y debido a esa negligencia se generó ese evento, al empleador también lo pueden demandar. Pueden cobrar la pensión y demandar al empleador. Y una cosa no quita la otra. Entonces no siempre es, ah, la ARL responde, no. También la empresa puede entrar a responder. Y más, por ejemplo, en eventos donde hay negligencia, por ejemplo, darles trago en una empresa donde hay, digamos, factores de riesgo que pueden materializarse fácilmente. Por ejemplo, este señor tenía una estantería con una cantidad de cosas pesadas e hizo la fiesta al lado de la estantería. Entonces uno dice, venga, complejo. Y lo que mencionabas ahorita también, claro, el tema de la subordinación, eso es muy importante. Todo lo que se haga siguiendo órdenes del empleador me va a generar riesgo laboral. Hay una exposición ahí. Me mandó a comprar el pan en la esquina, me asaltaron, riesgo laboral. Me atropellaron. Entonces, hay también mucho cuidado también con el tema de las órdenes y con el tema de eventos. También, por ejemplo, cuando estamos en permisos sindicales, las empresas que tienen sindicato, cuando hay permiso sindical, también todo lo que se hagan durante ese permiso, accidente. Cuando las empresas dicen, no, les vamos a patrocinar un torneito de fútbol, que les pase ahí, accidente. Entonces, ahí la norma, Ahí sí que hay lesiones en los torneos de fútbol. Ahí claro, también, como dices, con el tema del licor, fijo un lesionado, siempre. siempre. O hay una riña, o hay alguien que se cae, o hay alguien que... Eso siempre pasa algo. O sea, si pasa algo en las fincas, en los paseos, en que alguien se tira a una piscina y vean lo que es un caso de la vida real, o sea, por el señor en diciembre terminó, imagínense. Y así son muchos los casos. Y en los eventos deportivos sí que más, además que van con la camiseta de la empresa, entonces el logo acá grande de la empresa y tenga el golpe. Accidente de trabajo, sí, claro que sí, accidente de trabajo está ya por cuenta del empleador representando a la empresa. Entonces, accidente de trabajo también es por eso es que entonces uno dice, no, pues actividades deportivas, no, pues bolos mejor o alguna cosa, ajedrez, porque realmente mandarlos a un deporte de contacto, pues, o sea, que hay riesgos y que esos riesgos terminan siendo con cobertura de la ARL. Hay empresas que, dentro del tema de ser empresas familiarmente responsables y de generarle beneficios a los trabajadores, hacen cosas como, por ejemplo, vamos a hacer una excursión de esos paseos que están muy de moda a senderismo, que les da por ir allá a la montaña toda una mañana, yo no sé a qué. Y bueno, y la empresa se los financia. Y la empresa les da el transporte, les paga el guía, les hace todo el tour. Les pasa algo allá en la montaña y va a ser accidente de trabajo. Les pongo un ejemplo que quedó en responsabilidad por culpa patronal. Una empresa financia una salida también de fin de año, es que fines de año son traumáticos a veces. Eh, Iban a un tema, a unos ríos, un río, a hacer, se me olvida el nombre del deporte, soy muy malo también para los deportes, pero era como, sí, como con una canoa y remar y eso es un deporte. Canotaje. Canotaje, tal cual. Entonces estaban en eso y resulta que el, la persona de seguridad en el trabajo que los estaba acompañando al grupo de trabajadores que fue por cuenta de la empresa, tenía sobrepeso y no sabía nadar. Y no le pusieron chaleco y no dijo nada.
Y el guía, pues sí sabía nadar, pero pues era él solito con los otros trabajadores y el señor con sobrepeso. Se les volteó la embarcación y se ahogó el de seguridad en el trabajo por el sobrepeso y porque no llevaba elementos de protección, no llevaba un chaleco. Y era el de seguridad en el trabajo. Accidente de trabajo, sí, claro, accidente de trabajo. Y uno dice, hijo de pucha, y era el que tenía que vigilar. Entonces miren que la situación se puede volver muy compleja. Y uno ahí podría decir, y entonces, ¿qué responsabilidad tiene la empresa en ese punto? Pues es que la empresa no tenía control de la situación y al que mandó a que controlara fue que se ahogó precisamente porque no tenía medidas de seguridad. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, también puede haber una culpa patronal. Entonces miren que la situación se vuelve muy compleja cuando estamos hablando de accidentes de trabajo y la labor ahí es mantener los niveles de riesgo lo más bajitos. No significa que las empresas no puedan hacer paseos, no puedan hacer actividades recreativas, no puedan dar transporte, porque lo que pasó con el caso de las flores, de la empresa de flores, fue triste porque todas las empresas empezaron como, uy, no, venga, yo voy a recortar esto. ¿Cómo así? Fue una oleada. Ese mes como que todo el mundo entró en pánico. Y claro, era un evento muy trágico, pero no implica quitar los beneficios. Lo que implica es hágalo, pero hágalo con seguridad. Hágalo bien hecho. Verifíquele los frenos antes de salir, pídale la técnico-mecánica, pídale que estén revisando constantemente pues el funcionamiento del vehículo, que esté todo en regla y que el conductor también esté en regla. Pues cosas mínimas para poder prestar el servicio. Si se hace bien hecho, no hay ningún problema. Pero si se incurre en estas medidas inseguras, pues claro, se nos materializa un riesgo, un accidente de trabajo, una responsabilidad por culpa patronal y créanme que una demanda de culpa patronal vale bastante para una empresa. Son demandas muy cuantiosas, especialmente si se trata de un evento mortal que pueden llegar incluso a afectar económicamente hasta llegar a un cierre. Entonces son cosas que uno tiene que tener muy en cuenta al momento de analizar el tema de la prevención y de los accidentes. Hay, Doctor, hay algo importante que usted mencionaba y me parece que es trascendental también hablarlo y es el hecho de cómo transversalizamos esto con la habilitación, porque a veces las empresas desde el ámbito organizacional y articulándolo con el bienestar social empresarial, piensan que los y las trabajadoras sociales están habilitados para todo el ejercicio y a veces hasta los involucran en procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuando ellos realmente no tienen la competencia. Estamos hablando que solamente tienen su tarjeta profesional, más no tienen otro proceso de posgrado que les permita realmente realizar la formulación, diseño, acompañamiento, vinculación, y uno entonces ve que, por ejemplo, tienen afinidades con enfermería, trabajo social, entonces ya tratan de ubicar a la persona con, no, es que usted hace primeros auxilios y usted hace brigada y usted firma y usted va a la salida, sí, a la salida pues de, por ejemplo, de compartir con la familia, porque sabemos que también legalmente existe este Día de la ejercicio por Familia. norma del Día de la Familia, cada semestre. Entonces, como ven al social, el que hace todo, rifas, juegos y espectáculos, como a veces lo nombran desde lo administrativo, entonces lo van involucrando también en papeles que no corresponde, y el hecho de que nosotros podamos tener noción y conocimiento de qué es el sistema, cómo se maneja, pues también hay que ser muy claros de que nosotros también tenemos que decir, venga, este es mi alcance como profesional, yo no me he especializado en procesos de sistema de gestión de seguridad, yo no tengo la competencia para hacer un FURAT, no tengo la competencia para hacer un análisis real de una investigación de un caso de incidente o de accidente, no tengo tampoco la potestad de llegar y decir que voy a brindar primeros auxilios si, por ejemplo, solamente soy base en términos de trabajo social, y de que si a mí realmente el encargado del sistema no me vincula, yo tampoco puedo extralimitarme en mis funciones, porque es también entender ese ejercicio de, venga, es que una cosa es cuando usted es servidor público y usted tiene que entender que si usted se extralimita, hasta proceso disciplinario lo llevan.
Entonces, si usted no tiene claro sus funciones como social y se pone también de venga, yo colaboro y yo hago, pero desde el desconocimiento y desde la inhabilidad, posee problemas en su ejercicio. Entonces, también es importante saber cómo nos articulamos, pero desde entender qué hace el otro, cuál es el alcance del otro y cómo nos tenemos que articular como trabajadores sociales. Es decir, si bien podemos estar en el bienestar social empresarial, en responsabilidad social, en términos de mirar cómo gestionamos el talento de lo humano, también tenemos que entender que nos tenemos que acompañar del ejercicio juicioso y acucioso del encargado o la encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que si estamos pensando en salidas, en dinámicas, en procesos, sea fuera o dentro, debemos hablar primero con esa área para que ellos nos digan cómo vea. Estos son los posibles riesgos, esto es lo que podemos tener como promoción y prevención, esto es lo que podemos mitigar, hasta este punto podemos llegar, y así también uno poder demostrar un proceso correspondiente y articulado, por ejemplo, a la parte administrativa de gerencia y de financiera para que te aprueben ese proyecto o esa estrategia que tenés pensada, por ejemplo, para el Día de la Familia o para pensar, por ejemplo, en un Día de los Empleados o en esos ejercicios que se hacen a final de año, pero es como siempre propendiendo por pilas que usted es un trabajador y trabajadora social y tiene límites en su ejercicio profesional, a no ser que usted ya tenga un grado de especialización, que tenga la habilitación para hacer ejecución, diseño y firma del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que no lo vayan a uno a envolver en procesos, porque suele pasar que a veces hay personas que tienen doble pregrado y que de alguna u otra manera es muy chévere porque tienen que ver con área de la salud, y entonces ya empiezan, venga, que es que entonces usted es el que puede hacer los exámenes médicos preocupacionales, o los exámenes periódicos, usted los puede hacer, o los exámenes de egreso, porque usted es enfermero, porque usted es médico, porque usted es trabajador social, entonces venga y hágalo. Porque pues también entendemos que las situaciones de las empresas que son pyme tratan también de buscar soluciones y alternativas para que no generen gastos en ciertos asuntos, pero no saben las repercusiones a futuro, que no solamente van a estar con el proceso del profesional, sino también a nivel empresa. Total, hay que tener mucho cuidado con la habilitación normativa para hacer ciertas cosas. La norma, por ejemplo, es muy clara cuando nos habla de investigaciones de eventos mortales. De pilas, una investigación de eventos mortales no la puede hacer un tecnólogo. Puede tener toda la licencia que quiera, no la puede hacer un tecnólogo. Tiene que ser un profesional en seguridad y salud en trabajo el que haga la investigación de un mortal. Tiene esa categoría específica. Cuando vamos a ver los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, diseñar un programa de gestión para una empresa pequeña de riesgo bajo, lo puede hacer un tecnólogo con licencia, no requiere profesional. Pero cuando estamos en una empresa de riesgos 4 y 5, empresas de más de 50 trabajadores, tiene que ser un profesional. Y hay algo muy importante ahí, que ponen al trabajador social a que haga eso y firme. Sí, pero es que cuando vayan a verificarle los documentos de ese sistema, le van a decir de entrada, oiga, y la licencia del señor que hizo esto, ¿qué? ¿Y este quién es? Y muéstreme. Y cuando uno diga, no, es un trabajador social, no, no tiene cómo, eso no le sirve de soporte. Y entonces se le va a caer el sistema de gestión. Entonces, claro, es muy importante por eso tener muy en cuenta a qué se dedica cada persona desde la habilitación legal. Lo que mencionabas también, el tema de evaluaciones médicas, es que es muy claro, la evaluación médica ocupacional solo puede hacer el médico con licencia. Y los resultados, el concepto, lo puede conocer la empresa libremente, no hay problema. Eso hasta para talentos humanos, no tiene inconveniente. Pero la historia clínica ocupacional tiene una confidencialidad tan grande que ni siquiera se la puede pasar al gerente. Pasa mucho que las empresas tienen médico dentro de sus instalaciones y le dicen al médico, médico, pásame la historia clínica. El médico, ¿qué tiene que hacer? Decir, no, usted puede ser muy mi jefe, puede que usted me esté pagando, pero yo no le puedo pagar la historia clínica. ¿Por qué? Porque yo tengo que custodiar eso. Que se la entreguen entonces al trabajador social. Tampoco. Solamente el médico puede acceder a esa información y la custodia y garantiza su reserva. Y las empresas que contratan con IPS externas, que es muy común, por ejemplo las pymes, pues no van a tener un médico, contratan el servicio por aparte, pues que sean muy juiciosas en contratar IPS debidamente habilitadas,
con médicos con licencia, que les garanticen que tienen todo en regla y les entreguen los conceptos y no llegue la historia clínica ocupacional por allá porque esa información, vuelvo y digo, solo es de los médicos. Y tener pues como muy en cuenta esa habilitación legal, porque por supuesto, pues uno se mete a hacer lo que no le compete y ya después puede terminar en problemas disciplinarios por estar haciendo lo que no debía. Y obviamente la empresa pues no va a quedar muy bien el día en que le digan, ese programa se lo montó alguien que no tenía licencia ni tenía la habilitación legal para hacerlo. La van a sancionar. Entonces, es muy importante eso que mencionas. Claro, la habilitación legal es sumamente importante para estos efectos, para montar el sistema adecuadamente. Por eso es importante no tener esos conceptos de cómo opera, cómo es todo este mundo de los riesgos laborales, pero encajándolo bien dentro de su área y su labor. Hay otro punto, ya como para ir cerrando, y es el tema de quiero atarlo un poco a lo que habíamos conversado antes de las correctas afiliaciones al sistema. Porque uno de los estándares que se mira en los estándares mínimos de seguridad en el trabajo es el tema de afiliación, salud, riesgos laborales, pensiones. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos mencionado antes y es, pilas, una afiliación incorrecta genera un una posibilidad de que desconozcan la cobertura cuando se genere un riesgo. Entonces, casos de ARL, donde uno ve que la persona acude a esas empresas de poste, que te dicen, paga 79.000 pesos y te afiliamos. Y la persona va y paga, y en realidad es un independiente. Este es un caso que mostraron otro día en séptimo día, me acuerdo mucho. Era de Positiva, de hecho. Y él fue y dijo como, venga, yo soy independiente, trabajo en un taller, pero soy independiente y me quiero afiliar. Lo afiliaron como una persona de escritorio, personal administrativo de la empresa, diciendo mentiras, que era empleado, que era trabajador dependiente y que estaba en el escritorio. Un día estaba trabajando en el taller y algo le salió volando al ojo y le voló el ojo. Claro, cuando reporta el accidente, la ARL le parece llamativo que alguien se saque un ojo estando sentado en un escritorio. Ese fura tan raro, como que en un escritorio se voló un ojo, pero ¿con qué? Y cuando fueron a ver en la historia clínica, pues la descripción de la historia clínica sí la hace directamente el paciente al médico, y él sí dijo, no, estaba cambiando una tuerca, no sé qué, eso voló y me... Inmediatamente negación de cobertura. Claro, es una forma en que estas tercerías, estas empresas, estas agrupadoras ilegales, empresas de poste que yo le llamo, porque así es donde se publican siempre en los postes, eh, hacen un uso fraudulento del sistema y la gente cae en eso. No solo los independientes, también hay empresas. También hay empresas que dicen que están tercerizando su seguridad social y creen que eso es legal, además. Entonces pagan un poquitico allá, se ahorran costos, pero están haciendo mal la cobertura. Esos trabajadores realmente no tienen cobertura. El día de mañana van a ver y les cotizaron mal en pensiones. No les pagaban adecuadamente tampoco al sistema de salud. Todo eso afecta pues la solidaridad del sistema de la que ya habíamos hablado en la charla pasada y además deja al trabajador sin que le reconozcan las prestaciones económicas adecuadamente. Y ese es un estándar que incluso las pequeñas empresas deben cumplir en el sistema de gestión. De los estándares mínimos de las de menos de 10 personas y riesgos bajos, ese es uno de los estándares que se mira. Correcta afiliación. Entonces es imposible que alguien diga que tenga una correcta afiliación cuando están presentando este tipo de situaciones con empresas ilegales. Entonces también es un punto ahí muy importante a tener en cuenta dentro de todo el ámbito organizacional. Y bueno, no sé si tengan como inquietudes, preguntas, que ya creo que me excedí un poquito del espacio. Bueno, pues en el chat no tenemos preguntas. No sé si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Igual me ha parecido que se ha dado también suficiente información, se ha ilustrado bien el tema. Creo que es un asunto que también requiere leer la norma, ¿cierto? Acercarse a la norma, conocer la norma. Y un poco como lo mencionaba la profesora Sara, también finalmente hacer uso de ese adagio popular, zapatero a tus zapatos, ¿cierto? Y es
En el caso de los profesionales, digamos también trabajadores sociales que tengan la especialización, ¿sí?, en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, claro, pues digamos, ya eso es distinto, ¿sí? Tienen su licencia, manejan el tema, pueden efectivamente hacer la gestión porque los habilita para eso, ¿cierto? Y hay un documento oficial que los va a habilitar para eso. Pero si no es así, entonces hay que estarnos asesorando y trabajando de la mano de quien sí tenga esa licencia, quien efectivamente conozca y maneje el tema. Aquí Diana, que es una de nuestras estudiantes que incluso está haciendo práctica, coloca, gracias profe, me gustó el tema, la verdad, hay varios elementos que nos compete, reconocer claramente nuestros roles es sumamente importante. Eso es claro, Diana, y te agradecemos mucho ese comentario, porque finalmente nosotros a veces también en ese ejercicio de ser muy queridas y muy queridos, porque los trabajadores sociales, pues Cristian es abogado, entonces claro, él está mediado por otras cosas, pero nosotros en trabajo social, entonces somos los que somos más cercanos a las personas, ¿cierto? En las organizaciones. Y a veces en esa cercanía podemos cometer muchos errores. Entonces, un poco, yo pienso que la intención también de este conversatorio, de esta cátedra, es precisamente saber, bueno, hay que poner unos límites, ¿cierto? En esa amabilidad y también en las organizaciones tenemos que tener en cuenta que no estamos ni en la casa, ¿cierto? Y que estamos bajo una institución que está regida, permeada por unas normas y que hay que respetarlas, ¿cierto? Y eso no va a decir ni va a ilustrar que usted es el menos querido o la menos querida, no. Simplemente que hay unas formalidades que siempre debemos cumplir e incluso pedirle a los demás que las cumplan, ¿cierto? Porque nosotros también nos volvemos vigilantes de estos temas en las organizaciones, sobre todo cuando direccionamos áreas, por ejemplo, de talento humano, áreas de bienestar. En esos equipos de trabajo van a estar las personas o la persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar muy vigilantes, pendientes, podemos conformar esas brigadas que ahorita mencionaba incluso pues nuestro abogado expositor, entonces podemos conformar comités en las empresas, podemos hacer parte también como de otros espacios que las organizaciones están obligadas a tener, ¿cierto? Y que no requieren que tengas, por ejemplo, una licencia, sino simplemente el deseo de participar, de aprender, ¿cierto? De aportar. Entonces, bueno, creo que es bastante importante. No sé si de pronto hay algún otro comentario, pregunta. Sí, Diana tiene la manito levantada, por aquí démosle el espacio y ya después yo hablo como de un temita muy puntual que son los factores de riesgo psicosocial, que es ahí donde nosotros de alguna u otra manera también nos podemos empoderar. Gracias. ¿Es con cámara activa? Diana, sí, tenés el hábito, ¿no? Claro, claro. Diana, prende la cámara que a mí me encanta verte. Es que ya se van a dar cuenta por qué. Ya estoy aquí. Ay, Diana, qué bueno. Ah, qué bien. No, es que estaba escuchando, llegué tarde porque estaba en otro compromiso, pero quería estar también en esto. Ahorita que los escuchaba hablar con todo este tema del transporte, de alguna manera también he tenido la experiencia en estar en colegios, ¿no? Y entonces que incluso con niños, con menores de edad, en muchas ocasiones, y es verdad que nos hemos limitado a veces que al permisito firmado por padres de familia y esto, pero realmente son muchos los riesgos a los que nos estamos como sometiendo todo el tiempo. Y ahorita viéndome como trabajadora social en práctica, yo decía, hay algo muy curioso. Nosotros, o mi modalidad en este momento en la fundación que estoy participando, es de hogares sustitutos y nosotros nos dirigimos casi que todo el tiempo a la casa del hogar sustituto, mejor dicho, al hogar sustituto. Aunque es en la zona urbana, andamos a pie, andamos en buseta, en lo que sea, ¿cierto? Menos en caballo, pues, porque es zona urbana. Sino que pues, algún momento pues, el trabajo de campo lo exigirá. Pero yo decía, por Dios, o sea, es muy complejo
la norma, ¿cierto? A veces puede ser muy rígida, pero también la necesidad de llegar, porque es que la modalidad, por lo menos en la que yo estoy en ese momento, lo exige que uno llegue al lugar, pero usted no sabe que si caminando en el barrio X salió un perro, la mordió, ¿cierto? Yo tengo una ARL que la universidad en este momento la está cubriendo y eso, pero pues, o sea, los peligros son muchísimos, o incluso en algún momento, bueno, esto está quedando grabado, pero no voy a decir nombres, ¿cierto? Llegamos a un lugar, los chicos de por sí tienen sus situaciones y en ocasiones tienen crisis, y le pasó a una de mis compañeras, ¿cierto? Y agreden a las personas, han agredido a las personas de la institución, y también saber que, o sea, todo el tiempo estamos corriendo riesgos, peligros físicos, no solo verbales, porque también se corren peligros físicos. En estos días me pasaba algo curioso dirigiéndome del lugar de práctica a mi casa, ¿cierto? En un semáforo, una persona con un poquito descontrolada intentó, pues, insultarme, agredirme, entonces yo quedé como que, ¿cierto? ¿Y yo de dónde venía? De mi práctica hacia mi casa. O sea, pero no sé, o sea, hasta qué punto somos conscientes de los riesgos, ¿ciertos? Manejamos el autocuidado. Yo pienso que hay una palabra clave y es el autocuidado, no someternos o no, o sea, ser como cuidadosos, cuidar al otro también. Pienso que es importante. No sé, ustedes como que abren la bandeja a pensar como en muchas cosas, pero pues ese era el aporte que quería como hacer o retroalimentar de lo que ustedes han dicho. Aunque no escuché todo, muchas gracias, estuvo muy interesante. Con todo gusto. Bueno, Gracias, Diana, a ti. Dale, dale, profesora. No, y yo creo que para complementarle, porque de alguna u otra manera yo trabajé en el ICBF, entonces sé de esos procesos, de esas comisiones y de esos ejercicios que se dan en campo y de que realmente a veces no hay una comprensión real de los funcionarios, de los contratistas, de los que hacen parte de ese día a día laboral, de la importancia de realmente esperar esas habilitaciones para las comisiones, porque es que no es solamente de un recurso presupuestal para que tú puedas salir a hacer tu ejercicio de campo de verificación de derechos, por ejemplo, sino que también es un asunto que tienen que informarle al área de seguridad y salud en el trabajo para que ellos constaten qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, quién se va a desplazar, cuál va a ser el conductor, en qué condiciones está el conductor, cómo está el estado del vehículo, para que esa comisión surta efecto no solamente en tu ejercicio profesional, que en nuestro caso sería el del trabajo social, de ir a hacer la verificación de derechos, que corresponde a nuestro formato, porque en el ICBF tienen su formato específico para trabajo social, para nutrición y para psicología, y obviamente para el área de defensoría, pero también está entonces ese ejercicio juicioso y acucioso que tienen que hacer de verificar, hacer pues el PBHA. Pero desde ahí también hay algo muy bonito que nos vincula a nosotros, que no solamente tiene que ser el tema organizacional, sino es el asunto de los factores de riesgo psicosociales, donde nosotros podemos darle soporte y poder hacer cursos, por ejemplo, para los y las empleadas en términos de pensarnos la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, los procesos, por ejemplo, de conexión, de cohesión, de coherencia, del respeto por el otro, de la tolerancia, ese tipo de asuntos que nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales sí estamos habilitados y que ahí podíamos hacer un ejercicio muy bonito, articulador con esa área, siempre y cuando obviamente tengamos el aval del encargado o la encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y entendiendo también a veces la importancia de la derivación o la remisión, de que nosotros no hacemos procesos terapéuticos y que a veces es indispensable que ese individuo o esa persona que es un sujeto y una sujeta de derechos, tenga la posibilidad de recibir de manera individual un proceso, ya sea por psicología, por psiquiatría, por neuropsicología, por neurología, por fonoaudiología, porque a veces también se desconoce qué es lo que está pasando y por qué no se articula el clima organizacional y por qué no hay un sentido de pertenencia, y usted se va a mirar más allá y resulta que es que hay un factor de riesgo psicosocial grande que realmente desde el área administrativa y desde el área de seguridad y salud en el trabajo no se ha hecho estrategias, y que nosotros ahí como trabajadores sociales podemos ponderar y hacer un ejercicio muy bonito de acompañamiento y de remisiones también acordes con los procesos individuales y colectivos del lugar donde estemos
hacemos. Entonces también quería como dejar esa banderita ahí de que tenemos mucho por hacer en las organizaciones. Lo que pasa es que debemos encontrar nuestro lugar para realizarlo y no tener inconveniente alguno. Muchas gracias, perfecto. Bueno, yo creo que ya nos extendimos mucho abusando de nuestro invitado experto, pero ya cerraremos este espacio y esperemos que podamos posteriormente tener otras conversaciones en torno a este tema que es bien interesante, que viene también de la mano con lo que abordamos el 29 de marzo, que también ya está la grabación disponible pues para quienes quieran consultarla, que fue todo el tema de seguridad social, ¿sí? Y bueno, pues agradecer nuevamente, Cristian, un placer tenerte acá, de verdad pues muy agradecidas desde el programa de trabajo social, muchísimas gracias por este espacio, por tu conocimiento, tu saber y bueno, a las estudiantes y profes que también nos acompañaron, muchísimas gracias. Sara, como gestora también de este espacio en el marco de su curso, de la cátedra que tenemos en el área. Muchísimas gracias. Feliz noche. Igualmente. Gracias a ustedes. Feliz noche, muchas gracias. Chaito. Hasta luego. Un abrazo. Que estén bien.